Hay una pregunta que te quiero hacer que tiene que ver con el alto nivel de exposición que tuvo Patricia Bullrich como dirigente política, como ministra de Seguridad y su propia gestión. Y dentro de ese alto nivel de exposición, una de las cosas que las encuestas hablan como la más reconocida y en forma positiva fue que Patricia volvió a reinstaurar o reinstalar en el común de la gente, ¿no? En el imaginario popular, la idea de que el oficial de cualquiera de las fuerzas federales de seguridad, por serlo, no es ni un represor ni un colaborador de los delincuentes, ¿no? Eso por un lado. El famoso yo no voy a hacer la fácil que hacen los políticos de que ante cualquier duda tirar por la ventana, en ese famoso caso un gendarme, ¿no? Pero esta idea de que volvamos a respetar al prefecturiano, al gendarme, al policía federal, ¿no? Al policía de la seguridad aeroportuaria, porque son el instrumento armado que aplica la ley. Punto número uno. Y que después, obviamente, que efectivamente, si hay fuerzas, oficiales corruptos, no quiere decir que toda la fuerza o todas las fuerzas son corruptas. Bien, esto es algo que la gente luego de terminar la gestión le reconoce y le valora muchísimo a Patricia, además de los exitosos logros en materia de reducir la tasa de homicidios, secuestros, inversión en materiales que necesitaban las fuerzas de seguridad, todo eso. Ahora bien, ¿qué tanto tenía que ver en esta búsqueda de reinstaurar la imagen de los oficiales, ¿no? De las fuerzas federales, precisamente del oficial, y quitarle la imagen de corruptos o de represores, y en tu caso de machistas, de homofóbicos, de transfóbicos, con tu trabajo? ¿Claramente iban en consonancia o, bueno, Patricia te sumó y vos armaste este programa o fue parte de un plan integral del propio ministerio y de la propia gestión de la ministra? En realidad, a mí algo que siempre se me criticó, y esta anécdota la cuento porque fue de verdad muy divertida, y habla del poco cerebro y materia gris que tienen algunos. Cuando yo asumo, obvio que el presidente recibió un montón de cartas, la ministra también, repudiando mi nombramiento y pidiendo que renuncie. Hasta llegué a leer por un grupo de la izquierda que le pedían al presidente que me remueva del cargo por mi pasado con la dictadura militar. Eso fue muy gracioso, porque recuerdo que nos juntamos con el equipo de prensa para ver cómo íbamos a manejar el tema. Y yo le digo, muchachos, el tema de la noticia no se maneja. Yo nací en democracia. ¿Me Es permitís un imposible. segundito? Permitime un segundito, no es de muy caballero, pero como mucho tu edad comienza o con un 2 o como muchísimo, 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 un 3, Y no ¿no? la Tu decís, edad. yo te quiero. Y Sí, no la tal cual. digo. A ver, no estaría entendiendo dónde está la vinculación tuya con la dictadura cuando creo que cuando la dictadura, hablando de la última, la del 76, vos estarías todavía en los huevos de tu abuelo, porque no me dan los años. Era sexo virtual, mira lo que te digo. No, no, olvídate, olvídate, Sexting. olvídate. Pero bueno, ahí está, estamos en la inteligencia de los genios de estos que se oponen a todo. Y a mí yo recuerdo que esto me lo preguntó también a lo largo de todas las entrevistas que se daban en el marco del nombramiento, que era lo que llamó la atención. Me preguntaban puntualmente, ¿qué es la pregunta caché que siempre te hacen? ¿Sufriste discriminación? Y yo les decía que a mí me sorprendió mucho porque el repudio que recibí, la discriminación que recibí, los agravios, fueron por parte de grupos progresistas, de grupos de derechos humanos y de la diversidad, y de pronto me encontré con que aquellas personas con las cuales yo, o mi trabajo se iba a basar en velar por sus derechos, estaban enojados. Es como que en realidad hubieran preferido que sea una funcionaria, no sé, pro aborto, lesbiana, vegana, de izquierda, zurda, qué sé yo, no sé. La verdad, lamento y orgullosamente los decepcioné. Sí velé por los derechos, por supuesto, creo que hice bien mi trabajo y tengo un pensamiento distinto. Pero bueno, se ve que para ellos, para este falso
este falso progresismo, tenés que ser, digamos, consecuente con ese discurso, no tenés que reaccionar, tenés que dejarte violar, dejarte robar o dejarte matar si no sos facho. Así que por eso es que chocábamos tanto. Y también otro de los repudios que siempre tenían es por qué, siendo una persona trans, estaba a favor de las fuerzas. Muchos, yo creo que la gran mayoría, porque yo nunca lo cuento, a esto nunca en la vida personal, sino solamente de mi trabajo, pero no conocen de pronto mi relación con las fuerzas. En mi casa, digamos, hasta el día de hoy, esto es muy duro contarlo para mí, revivirlo, pero hasta el día de hoy recuerdo la cara de mi madre con sangre en la nariz o con un ojo morado porque le pegaban. ¿Y yo qué hacía? Me iba por la ventana y corría a la comisaría o al destacamento policial de mi pueblo, que estaba en el centro, y tocaba timbre. Como loca tocaba timbre, tocaba timbre. Hace poco fui a visitar a mi pueblo con mi equipo en aquel entonces de seguridad, y quien nos recibió y nos brindó una cena muy linda y muy emotiva fue el comisario que estaba a cargo del destacamento en aquel entonces, y contó esta historia que yo la había olvidado, porque como un mecanismo de defensa saco de mi mente y de mis memorias los momentos feos para poder estar liviana de equipaje en la vida, no odiar a nadie y mirar para adelante. Y me contó esto y sí lo recordé, sí lo recordé. Yo buscaba en el policía la contención y la protección. Mamá siempre nos dijo, tanto a mí y a mi hermana, que cuando salíamos a la calle no habláramos con extraños, no nos subiéramos al auto de nadie, y si nos perdíamos, busquemos al policía de la esquina, le demos la mano y le digamos dónde vivimos. Entonces yo me crié en ese contexto. ¿Sabés qué hacían los policías cuando yo a la madrugada les tocaba el timbre y tenían que recibirme en la comisaría? Por supuesto, ellos no estaban preparados para hacer trabajo pedagógico. Yo con 7 años, 6, 7 años, aprendí con ellos porque me enseñaban a desmontar y a montar y desarmar una 9 milímetros. Ese era el juego que encontraban ellos para que yo dejara de llorar y que me olvidara de esa situación que pasábamos en casa. Entonces, eso es lo que yo a veces digo que no entienden y que me recriminan. Eh, Honestamente, yo no vengo de la generación de los 70, no tengo ese resentimiento y esa bronca, que quizás es justificada, pero yo no vengo de ese periodo. Tengo otra visión de las fuerzas y también tengo otra visión respecto a que aquellos hombres y mujeres de aquellas fuerzas de esa época, hoy por hoy ya no están. Son jóvenes que se incursionaron por vocación a las fuerzas policiales y de seguridad y que todos los días ponen en riesgo su vida para proteger a todos, aquellos que están a favor de ellos y aquellos que los escupen, los insultan o los orinan como han hecho. Entonces, es ahí mi reconocimiento, mi agradecimiento, y por supuesto que con la misma mano con la que se las extendía o les daba un mimo, por así decirlo, con la misma mano era que castigaba. Se me ha acalambrado la mano en estos 4 años en firmar pedidos de sanciones. Hemos apartado a aquellos policías que trasvestidos de funcionarios policiales ensucian la institución y cometían errores. Eso es así.